¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. En clase de la semana pasada vamos a terminar y vamos a seguir con la práctica. Primero comentando algo respecto del práctico de redes, donde había un dato que estaba mal, entonces los errores lo vamos a seguir con de línea, ¿sí? de inductancia específicamente. Bueno, comparto pantalla. Y arrancamos. Esperen un momentito, he abierto otro archivito. Tenía uno más actualizado. Bueno, ahora sí. No voy a poner en la presentación. Repasando lo que hemos visto, empezado a ver la clase pasada, el teorema de Carson lo que hace es considerar la presencia de los hilos de guardia. Los parámetros de una línea no es lo mismo si esa línea tiene o no tiene hilo de guardias. Dentro de un par de semanas, si no es menos, vamos a ver en algunos cálculos cómo se modifican esos valores en la práctica. Entonces Carson lo que dice es, pone como hipótesis que las corrientes de la fase del micrófono entraba bochinche. Lo que dice la Carson es, considera como que las corrientes que van por las fases vuelven por tierra. Hay un retorno por tierra de las mismas corrientes que van por fase. Entonces, este teorema de Carson lo que hace es considerar la presencia de los hilos de guardia, ¿sí? La hipótesis, repito, el número de conductores de fase es, en un principio, podría ser un conductor por fase, por la fase R, S y T, pero si existe un haz de conductores, lo que hacemos es calcular el radio medio geométrico de ese haz equivalente, y en definitiva lo que estamos haciendo es considerar como si fuese que hay un solo conductor por fase. El número de conductores por neutro no interesa la cantidad, puede ser 1, 2, 3, 1000, los que haya. En realidad tenemos 1 o 2 conductores
de hilo de neutro. No he visto que haya más de uno o dos conductores de hilo neutro. La hipótesis también considera que la conexión a tierra de los hilos de guardia es en cada torre, ¿sí? Considera que la resistividad del terreno es constante a lo largo de la línea y en cuanto a la profundidad, que la disposición de los conductores respecto a tierra es paralelo y que la longitud de la línea es infinita. Volviendo a lo que es la disposición de los conductores respecto a tierra, de que es paralelo, bueno, ustedes saben que hacen una catenaria, una especie de parábola. Entonces, para calcular esa altura promedio o media de la catenaria, se utiliza esta formulita. La altura promedio o media es la altura en la torre más 2 veces la altura en la mitad del vano. Aquí yo les he dibujado una torre. Este sería el punto donde está conectado el conductor, ¿no es cierto? Aquí es donde está la cadena del aislador y aquí está el conductor. Hay una flecha que será máxima en la mitad del vano, ¿cierto? Y entonces se define como este B-Tower el punto donde está fijado el conductor en cada torre. Y este B-Mid es la altura hacia donde tengo la flecha máxima. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Creo que está un poco más claro de la que había quedado la clase pasada. Bueno, hay para el cálculo de las distintas, de la inductancia y la resistencia, se definen algunas distancias. Una era dK'K' es igual a dKk. dK'K' es el radio medio geométrico del conductor imagen. Y dKk es el radio medio geométrico del conductor. Ambos son iguales. ¿Sí? Después tenemos esta otra distancia, dKk', o sea, la distancia entre el conductor k'ésimo hasta tierra. ¿Sí? Esa distancia es lo que hemos dicho, se llama de Earth, que era 658,5, raíz de la resistividad del terreno. Ojo, resistividad del terreno, no del conductor, dividida la frecuencia. Esto nos daba una distancia muy alta, ¿sí? Que era despreciable con la altura del conductor. ¿Sí? Bueno, les reitero, por favor, silenciemos los micrófonos. Yo ya les he silenciado a dos que lo tenían prendido, porque así como molesta cuando uno está en la facultad dando clase, bueno, su ruido de fondo también molesta. Eso no quiere decir que cuando ustedes quieran participar, inmediatamente lo desactivan, o sea, activan el micrófono y contestan, preguntan, lo que sea. Yo les pido, por favor, que participen. Pero si no están participando, el micrófono apagado, por favor. Y después tenemos este RK', es la resistencia del conductor ficticio que vuelve por tierra, que depende de la frecuencia. Fíjense que es un valor muy pequeñito, es apenas una corrección que hay, ¿sí? Considerando Disculpe, ingeniero, frecuencia, ¿qué era RK'? la resistencia del conductor de retorno por tierra. Resistencia del conductor ficticio de retorno por tierra. Ficticio, ¿sí? Estos son conductores ficticios. Y lo que les observaba es que ese valor es un valor muy pequeño. Fíjense, esto es por 10 a la menos 7, por 50, sigue siendo un valor muy pequeño. Y ahora calculamos las impedancias, inductancias propias y mutuas. Las inductancias mutuas va a ser la inductancia LKM. LKM significa inductancia entre el conductor K y el conductor M. Este conductor K y M pueden ser cualquiera,
sea, cuando yo digo KM es porque son dos conductores distintos. Puede ser entre este hilo de guardia y este conductor, entre este conductor y este otro, o entre este hilo de guardia y este otro, ¿sí? Esos son los inductancias KM, inductancias mutuas que hay entre un conductor y otro. ¿Mm? La inductancia mutua va a ser 2 por 10 a la menos 7, el logaritmo neperiano de la distancia entre K y M', o sea, entre K y la imagen del conductor M. Esto es dKm', dividido la distancia dKm, o sea, la distancia real que tengo entre esos conductores. ¿Sí? Eso es la distancia Km', o sea, la distancia entre el conductor K y la imagen del conductor M. Como siempre, es lo que yo les decía, logaritmo neperiano de una distancia grande sobre una distancia chica. Una distancia grande, Km', hacia una distancia chica, Km. Ahora, ¿cómo se calculan las inductancias propias? Las inductancias propias es cuando K es igual a M, o sea, LKK. LKK va a ser igual a 2 por 10 a la menos 7 logaritmo neperiano de dKK'. Reemplazo M y M' por K o por K'. dKK', ¿sí? Es esta. Es la distancia que hemos calculado nosotros, distancia de tierra. Distancia entre el conductor K y el conductor K'. ¿Sí? Y sobre el logaritmo neperiano, dKK' sobre la distancia KK. Y la distancia KK, ¿sí? Era el radio medio geométrico del conductor K. Entonces, así calculamos las inductancias propias y las inductancias mutuas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ingeniero, Sí. ingeniero, el dkk sería ese que sería el radio por el E a la menos un cuarto. No, No, nada que ver. el dKK, el radio por E a la menos un cuarto, es solo si yo tuviese un conductor macizo. Ajá, ajá. Listo, Acuérdense de lo que hemos hablado la clase pasada. Nunca vamos a tener un conductor macizo. Hemos empezado por el conductor macizo para empezar fácil la cosa. Siempre es conductor compuesto. ¿Estamos? El valor del radio medio geométrico lo tiene que dar el fabricante. Si no lo tiene que dar el fabricante, lo deberíamos calcular. Y generalmente, como es muy difícil calcular, capaz que lo terminamos estimando. Y ahí sí, si la última opción que nos queda es estimarlo, bueno, diremos es el radio por 0,8. Ingeniero, Sí, ¿y de cuánto era más o menos la estimación de la resistividad del terreno? Ese justo. no, la resistividad del terreno, la resistividad del terreno, eso también lo deberíamos conocer, ¿sí? Debería ser parte de los datos del proyecto. Una resistividad promedio de un terreno que no es ni húmedo ni es seco, ¿sí? Un terreno promedio sería unos 100 ohmiómetros. ¿Sí? Si es un terreno húmedo, arcilloso, será menos de 100 ohmiómetros. Y si es un terreno arenoso, será más de 100 ohmiómetros. Sí. Ingeniero, disculpe. ¿Qué tan preciso es el cálculo ya que todas las hipótesis, varias de las hipótesis que plantea Carson no son veraces? Bueno, aquí es cada maestrito con su librito. Hay dos posibilidades de conocer los parámetros de la línea. Uno es calculándolos, como yo le estoy enseñando, y la otra es midiéndolos. Cuando nosotros lo calculamos, hay varias cosas que no es cierto. La resistividad no es constante a lo largo de la línea y tampoco es constante en profundidad. La altura de la torre
la altura del conductor, perdón, no es paralelo al terreno, y menos si va por zona montañosa. ¿Sí? Entonces esos son los errores que uno está introduciendo en el cálculo. El valor de la resistividad también, si uno no lo mide, también es un error. Ahora, otra forma de conocer los parámetros de la línea es midiéndola. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será más exacto medido que calculado? Y depende, como las hipótesis que plantea son bastante erróneas, digamos. Eso es lo que creo yo. Pero lo teórico siempre se asemeja más. Ajá. Bueno, como les digo, hay algunos que les gusta medir y otros les gusta calcular. La medición también tiene sus errores. Pueden tener, o sea, de entrada, los elementos de lectura, los amperímetros, voltímetros, todos los instrumentos que utilicen van a tener su error. En el conexionado, en el armado del circuito para medir las impedancias, también va a haber ciertos errores en cuanto al conexionado, ¿sí? Pueden intervenir las resistencias de contacto que haya en el conexionado de los distintos instrumentos. Entonces, tanto de un lado como de otro hay errores. Los dos funcionan. Los dos funcionan porque generalmente cuando nosotros queremos hacer un estudio, ¿para qué son todos estos cálculos de parámetros? Para hacer los estudios que hemos dicho antes, ¿no es cierto? La primer día de clase. Estudios de flujo de carga, estabilidad, cortocircuito, etcétera, etcétera. Entonces, esos estudios en sí tienen errores también, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es un valor lo más aproximado a la realidad, ¿sí? Y tanto con valores medidos, si están bien medidos, como calculados, si están bien estimados, los resultados van a ser bastante reales. A veces, por ejemplo, es más erróneo, introduce más error la determinación de la longitud de la línea que de los parámetros de la línea, ¿sí? Ahora, bueno, con el Google Earth es más fácil determinar las longitudes reales, pero cuando no existía el Google Earth, a veces había más error en la medición de la longitud de la línea que en la estimación de los parámetros. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Bueno, no es que uno sea mejor que otro. Bueno, hablemos un poquito de qué son las impedancias e inductancias propias y mutuas. Yo aquí tengo dibujado la línea de transmisión, las tres fases, la fase A, la B y la C. Los valores series de impedancia es la resistencia del conductor y la inductancia del conductor. Resistencia e inductancia propia. ¿Sí? Tengo la resistencia de cada una de las fases y las inductancias propias de cada una de las fases, LA, LBB y LSC. Lo mismo tengo con los hilos de guardia. Resistencia de hilo de guardia, en este caso estoy considerando 2 hilos de guardia, e inductancia de hilos de guardia. Inductancias propias. Así como tengo las inductancias propias, también tengo inductancias mutuas, ¿sí? LAB, LAC, ¿sí? LA1 y LA2. Y lo mismo con todas las otras. La inductancia B tendrá inductancias mutuas con la fase A, con la fase C y con los hilos de guardia. La inductancia de la fase C tendrá inductancia mutua con la fase A, la B y los hilos de guardia. ¿Sí? Yo ya les había hablado ya de lo que son las inductancias propias y mutuas. Incluso les había mostrado un video de lo que es la interpretación de las inductancias propias y mutuas. Para reforzar el concepto, lo que vamos a decir es lo siguiente.
Si yo tengo un conductor K por el cual circula corriente, ¿sí? Y supongo que esa corriente vuelve por tierra, como dice Carson, ¿sí? Tengo este conductor por el cual circula corriente. Y después tengo un conductor M por el cual no circula corriente, ¿sí? Bueno, el conductor K tiene una inductancia propia que es el flujo concatenado, el flujo creado por ese conductor, por la corriente que circula en ese conductor, y concatenado por ese conductor, ¿sí? El flujo, repito, del conductor este es el flujo creado por ese conductor y concatenado por ese conductor, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hemos calculado nosotros para la inductancia de un conductor? El flujo interno, el flujo externo. Bueno, esa es la inductancia propia. Y aquí también tengo la impedancia propia en general, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería la impedancia propia? La impedancia propia es ZKK, ¿sí? ¿Qué es ZKK? Es la tensión que tengo entre ese conductor y tierra dividido en la corriente que circula por ese conductor, ¿sí? Eso sería, entonces, la impedancia propia. Tensión de fase a tierra sobre corriente que circula por esa fase. ¿Y qué es lo que es la impedancia mutua? La impedancia mutua es ZKM. Es el flujo producido por la corriente que circula en el conductor K concatenado por el conductor M. Repito, el flujo producido por la corriente que circula en el conductor A concatenado por el conductor M. Entonces, esa impedancia, ¿a qué va a ser igual? A la tensión, ¿sí?, que tengo entre M, tensión de M de la fase M a tierra, dividido en la corriente que circula por el conductor que está llevando corriente. ¿Se entiende? Ese valor me debería dar mucho más pequeño que la impedancia propia, ¿verdad? Claro, siempre las impedancias mutuas son más chicas. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, acá ustedes están viendo otro esquemita, ahí a la derecha, donde en vez de tener tres fases, perdón, serían 5 fases, como en la línea de la izquierda, solamente tenemos 3 fases. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe justamente a que lo que nosotros queremos hacer en realidad es no solo calcular las impedancias por fase, sino que nos interesa conocer también cuál sería el valor de esas impedancias, pero si en vez de un circuito de 5 fases, es un circuito de 3 fases, un circuito trifásico. ¿Sí? Nosotros trabajamos siempre con circuitos trifásicos. No trabajamos nunca con circuitos hexafásicos, pentafásicos, bueno, no sé todo el número de fases que podrían existir. Nosotros trabajamos con circuitos trifásicos. Por eso es que lo que vamos a hacer ahora, o sea, a continuación de calcular
la matriz impedancia n por n, donde n es el número total de conductores, ¿sí? En este caso son 5 conductores, lo que vamos a hacer es reducir esa matriz a solamente 3 conductores, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso lo vamos a hacer con un artificio que se llama la transformada de Cron. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos dkk? Era la distancia de tierra. Rk', la formulita esta. La impedancia propia, hemos dicho que es la tensión de la fase K a tierra, va a ser la resistencia del conductor K más la resistencia del conductor K', o sea, la resistencia del conductor de tierra, que es la que hemos calculado acá, más la inductancia propia de esa fase. Entonces quedaría la formulita esta que está acá, ¿sí? RK más RK' más J omega 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de dkk' sobre dkk. ¿Estamos? Y esos valores, esas impedancias propias son las que están acá, ¿sí? En la diagonal principal. Esta es la matriz impedancia 5 por 5 que nosotros tenemos que determinar primero, ¿sí? Estas son las impedancias propias. Estas son las impedancias de los conductores y estas son las de los hilos de guardia. ¿Cómo calculamos las impedancias mutuas? ZKM. Bueno, la impedancia mutua no interviene la resistencia del conductor, sino que interviene solamente la resistencia del conductor de retorno, ¿sí? Entonces, lo que nos queda es ZKM es RK' más JXKM, ¿sí? Entonces voy a tener RK' más J, 2 por 10, J omega, 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano de dkm' sobre dkm. Así es como nosotros construimos esta matriz de impedancia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Muchas, pero bueno. Pregunten, vamos. No, me perdí, ingeniero. ¿Dónde se han perdido? En la impedancia propia está bien, en la mutua me perdí. La mutua ¿qué dice? Que yo calculo la impedancia mutua como RK', o sea, la resistencia esta del conductor de retorno, más J, la reactancia mutua. ¿Cuánto vale la reactancia mutua? J omega L, ¿sí? Entonces J omega por L. La impedancia mutua, la inductancia mutua era 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano de dkm' sobre dkm. Logaritmo neperiano entre la distancia del conductor K a la imagen del conductor M dividido en la distancia entre los conductores. ¿Estamos ahora? Sí, ingeniero. Bueno. Seguimos. Ingeniero, y de entrada nosotros sabemos los valores de BMK'. ¿De quién, perdón? Las distancias, sí. Las distancias, El valor sí, de BMK'. ¿Qué es BMK'? Ah, BMK'. No. La tensión No. esta no. Conociéndonos, fíjate que conociendo nosotros cuánto vale ZKM, podemos, y conociendo cuánto vale la corriente que circula por la fase esta que está energizada, ¿no es cierto? Energizada y con corriente, podemos calcular la tensión inducida en la fase M. Esta
KM' o MK' no es otra cosa que la tensión inducida en la fase M debido a la corriente que está circulando en la fase K. ¿Sí? Si ustedes agarran una línea, energizan las tres fases y hacen circular por una corriente, por una de las fases corriente, y van y tocan la otra, les va a dar un patadón. ¿Sí? ¿Por qué le va a dar un patadón? Porque tiene esta fase, esta tensión, BMK', que es la tensión inducida debido al acoplamiento mutuo que hay entre las dos fases. Hay un acoplamiento mutuo porque existe esta inductancia mutua, ¿sí? Y nos da esta tensión. ¿Se entiende? Ahora sí. Lo que estamos calculando nosotros es exclusivamente estas impedancias. Las distancias seguro las conocemos. Ese es un dato que seguro la conocen, porque forma parte del diseño de la línea. Y si no la conocen, van hasta donde está la línea y la miden las alturas. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ahora, ¿cómo sería? La ecuación es tensión igual a impedancia por corriente. ¿Qué es esta matriz de tensiones? Esta EA, EB y EC son las tensiones de fase, ¿sí? Tensiones de fase de cada una de las fases, la fase A, B y C. Recuerden que ustedes la tensión de fase es distinto que la tensión de línea. Cuando yo digo tengo una línea de 132 kilovoltios, ¿qué estoy hablando? ¿Tensión de fase o de línea? De línea. Tensión de línea. Tensión de fase es tensión de línea dividido raíz de 3. Bueno, esos son los valores que habría que poner acá. Y acá están las tensiones en los hilos de guardia. Yo he puesto 0 aquí, ¿por qué? Porque debería ser 0. ¿Por qué? No hay circulación de corriente. Están puestos a Porque tierra. corresponde a las tensiones de los hilos neutros. ¿Y por qué Los hilos de 0? guardia. ¿Y es 0? Porque corresponde a las tensiones de los hilos de guardia. Sí, está bien, corresponde a la tensión del hilo de guardia. ¿Y es 0? Sí. ¿Por qué? Están puestos a tierra. Porque están puestos a tierra. ¿Sí? Hemos dicho entre la hipótesis, los hilos de guardia están puestos a tierra en cada torre. ¿Bien? Ahora, las corrientes, aquí tengo las corrientes por las fases, y tengo las corrientes en los hilos de guardia. Sin embargo, aquí yo no puse 0. ¿Serán o no serán 0? Y puede no ser 0. ¿Por qué? Y puede llegar a darse el caso de que haya menor impedancia por el hilo de guardia que por tierra. Que Porque haya está ¿qué, perdón? equilibrado el sistema trifásico. Podría ser, pero hay una razón más importante. ¿Puedes repetir la La razón pregunta? más importante es que yo tengo un acoplamiento, tengo una inductancia mutua entre conductores de fase y conductores de hilo de guardia. Entonces, aquí, en los extremos de cada torre, ¿sí? Esto está puesto a tierra. Entonces, si aquí hay una tensión inducida y esto está puesto a tierra, hay un circuito que se cierra por tierra. ¿Sí? Hay un circuito que se cierra por tierra, entonces hay una corriente que va a circular por ellos. Por los hilos de guardia circula una corriente, debido a la tensión inducida en los hilos de guardia. ¿Estamos? Pero la tensión, digamos, la tensión en cada hilo de guardia, en tanto en cuanto están puestos a tierra, es 0. ¿Estamos? Ingeniero, los hilos de Sí. guardia se conectan entre sí. Hoy que tenía dos hilos de guardia, digamos, y están como conectados en paralelo. Se conectan en la tierra. ¿Ven? Cuando llegan a la torre, ahí se los puede conectar, o si no van a tierra directamente. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Entonces, fíjense en que esta tabla, esta matriz, queda dividida en 4. Yo la puedo dividir en 4. Esta matriz, perdón, esta línea que está acá se me ha corrido, tiene que venir acá. Yo tengo una matriz 3 por
3, donde están las impedancias propias y mutuas de los conductores de fase. Después aquí tengo una matriz de 2 filas y 3 columnas, donde están las impedancias mutuas entre conductores de línea y conductores de fase. Aquí también está esta matriz de 3 filas y 2 columnas, donde están los conductores de la inductancia mutua entre conductores de fase y conductores de línea. Y aquí me queda una matriz 2x2, que son las impedancias propias y mutuas entre los hilos de guardia. ¿Sí? Bueno, yo le voy a llamar a esta matriz ZA, a esta le voy a llamar ZA, ZB, ZC y ZD. ¿Sí? Recuerden que esta línea va aquí, donde estoy marcando yo ahora. ¿Sí? Entonces yo tengo ZA, ZB, ZC y ZD. La subdivido en 4 matrices, tal cual está acá. Matriz de la impedancia propia y mutua entre conductores de fase, propias y mutuas, mutuas entre conductores de fase y de guardia, y matriz de impedancia propia y mutua entre hilos de guardias. ¿Sí? Bueno, si yo desarrollo esta ecuación matricial, ¿sí? Me queda que la tensión de fase es igual a ZA por IP más ZB por IN. IP, corrientes de fase, IN, corriente de los hilos de guardia. La otra ecuación va a ser 0 igual a ZC por IP más ZD por IN, que es esto que tengo acá. Si yo despejo, ¿sí? Despejo IN de esta segunda ecuación, voy a tener ZC por IP igual a menos ZD por IN, pasado esta para el otro lado, o esta, mejor dicho, pasado para el otro lado. Entonces, la corriente de neutro directamente va a ser igual a menos inversa de ZD por ZC por IP. Entonces, la corriente de neutro menos ZD inversa por ZC por IP. Y ahora reemplazo este valor de IN aquí, en la primera ecuación. Lo reemplazo aquí, donde dice ZB por IN. Entonces, EP va a ser igual a ZA por IP, que es lo que tenía aquí, más ZB por IN. Y reemplazo, en vez de IN pongo esto que había encontrado, menos ZD inversa por ZC por IP. ¿Sí? Saco factor común IP. Me queda este valor de que está acá. ZA menos ZB por ZD inversa por ZC. Si estas son las tensiones de fase y está multiplicada por una expresión que es una impedancia por las corrientes de fase, no me queda otra que estos sean las impedancias de fase. Esta es la impedancia de fase. Entonces, ¿cuánto vale la impedancia de fase? ZA menos ZB por ZD inverso por ZC. Esta es impedancia matriz de impedancia de fase equivalente. Matriz de fase de impedancia equivalente. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que hice es transformar una matriz, he transformado esta matriz 5x5 Ingeniero, Sí, ¿podemos firmar la asistencia? todavía no, ya le voy a avisar yo.
Bueno, aquí ven ustedes, ahí le acabo de corregir, así es como quedaría dividida la matriz Z, ZB, Z6 y ZD, ¿sí? Así es como está, como tiene que dar la división de la matriz. Bueno, entonces, esta es cuando yo aplico la transformada de Cron a esta matriz 5×5, me queda, por favor, silenciar los que no lo han silenciado. García, Celarayán. La matriz 5×5 queda una matriz 3×3. Siempre nosotros lo que hacemos es calcular sistemas trifásicos. Entonces, necesitamos trabajar con una matriz 3×3. Esta matriz 3×3 se comporta igual que la matriz 5×5. ¿Estamos? Bueno, si la línea no es transpuesta, estos valores pueden ser distintos entre sí. Si la línea es transpuesta, lo que se hace es un recálculo y vamos a tener esta matriz ZP sombrerito, ¿sí? Donde todos los elementos de la diagonal principal van a ser igual, y van a ser igual al promedio de los elementos de la matriz, va a ser igual al promedio de los elementos de la diagonal principal de la matriz ZP, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ZA equivalente va a ser ZA equivalente más ZB equivalente más ZCC equivalente. La suma de estos tres valores dividido en 3. Algo similar ocurre con las impedancias mutuas, ¿sí? Todos estos valores que tenemos acá y estos valores que tenemos acá van a ser igual. ¿Y a qué van a ser igual? Al promedio de estos tres valores que estoy señalando. ZBA más ZCA más ZCB sobre 3. ¿Se entiende? Eso es para... La última parte, la triangular inferior y la superior, ¿sigue siendo el promedio? Sigue siendo el promedio. Saco el promedio de la diagonal principal y lo pongo aquí todos igualitos. Saco el promedio de la matriz triangular inferior y los pongo aquí todos igualitos, aquí y acá. ¿Sí? Bueno, fíjense en acá, esto es el cálculo de la impedancia que yo hice para un conductor, creo que era la línea Villa Quintero Andalgalá. Aquí está mostrado solamente la matriz triangular inferior, o sea, están mostrados estos valores que les estoy señalando acá, no estos, ¿sí? Si ustedes ven esta matriz, ¿cuántos conductores de fase y cuántos hilos de guardia tendrá? ¿Cómo, ingeniero? Por favor, repita la pregunta. 3 de fase y 1 de guardia. Exactamente. Esta matriz corresponde a una línea de alta tensión con 3 conductores de fase A, B y C, más un hilo de guardia. Si hubieran sido 2 hilos de guardia, hubiera tenido otra fila más acá, ¿sí? Este es el valor de la parte activa y este es el valor de la parte reactiva, ¿sí? Esta sería RAA y LAA, ¿sí? Esta sería RAB y LAB. ¿Se entiende? RBB y LBB. ¿Sí? Y esta sería la resistencia del hilo de guardia propia y la inductancia propia del hilo de guardia. Fíjense que los valores son razonables, ¿sí? Los valores de las resistencias propias es 0,14 y la del hilo de guardia es 3,58, es mucho mayor, ¿sí? Porque el hilo de guardia es de acero, el otro es de aluminio con alma de acero. ¿Se entiende? Bueno, entonces aquí dice, esta es la matriz impedancia.
en unidades de ohmios por kilómetro para el sistema de los conductores físicos, reales, que decíamos nosotros. Aplicando la matriz de Cron, calculamos la matriz impedancia para los conductores equivalentes de fase, ¿sí? Y tenemos este valor que está acá. De acuerdo a estos valores que ustedes ven, ¿esta línea está transpuesta o no? No, No está transpuesta. ¿Por qué? porque los valores no son los Resistencia de mismos. fase 1 no igual. Exactamente. Este valor no es igual que este y no es igual que este. Son parecidos, pero no son iguales. Y los mutuos también son parecidos, pero no son iguales. ¿Sí? Entonces, para que sea, si nosotros esta misma línea la transponemos, podemos calcular la matriz impedancia según lo que yo le había mostrado antes, ¿no? Con los promedios. Bueno, ahora vamos a ver el cálculo de la impedancia homopolar de una línea asimétrica transpuesta. Todo esto también tiene una demostración, pero yo, por simplicidad, no les voy a dar, para no extenderme, solamente aquí les voy a mostrar cómo se calcula. Y lo que me interesa es que puedan también saber si la impedancia homopolar de una línea con cable de guardia es igual, mayor o menor que una sin cable de guardia. ¿Sí? ¿Qué es la impedancia homopolar? Es la impedancia que presenta la línea cuando es alimentada por un sistema de tensiones de igual módulo e igual fase. ¿Sí? Sería como lo que está acá. Si yo cortocircuito aquí las tres fases y lo alimento con una tensión de una fase, supongamos la tensión de la fase A nada más, entonces por acá va a circular un sistema de corrientes. ¿Sí? Ahora, la impedancia que presenta la línea para este sistema de corrientes es la impedancia homopolar. ¿Cómo se calcula? Se calcula la impedancia homopolar sin cable de guardia, es la resistencia del conductor más 3 por RK' más J omega 10 a la menos 4 logaritmo neperiano de la distancia de tierra por el radio medio geométrico de los conductores por la distancia media geométrica entre los conductores al cuadrado. ¿Sí? Ese es el valor de la impedancia sin cable de guardia. El valor de la impedancia homopolar con cable de guardia es igual a la impedancia homopolar sin cable de guardia menos 3 veces ZKN, acá es N al cuadrado menos Z sobre ZNN. Solamente de ver esta ecuación, la impedancia homopolar con cable de guardia es mayor, menor o igual que sin cable de guardia. Menor. Menor, obviamente, estoy restando este término. Bueno, ahora, ¿quién es ZKN? Este ZKN al cuadrado. ZKN es RK', ¿sí? La resistencia esa del conductor ficticio de tierra, más J omega 10 a la menos 4 logaritmo neperiano de la distancia de tierra sobre la distancia media geométrica entre los conductores K y los conductores N. ¿Sí? Distancia media geométrica entre los conductores K, o sea de fase, y los conductores N. ¿Sí? Es lo que está acá. La distancia entre el conductor de fase
entre el hilo de guardia y la fase A multiplicado por la distancia entre el hilo de guardia y la fase C, y la distancia entre el hilo de guardia y la fase B y la fase C, ¿sí? Ahora fíjense que aquí estaríamos considerando que hay un solo hilo de guardia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, si yo tengo varios hilos de guardia, entonces calculo el radio medio geométrico de ese hilo de guardia y lo reemplazo a los dos hilos de guardia por uno en la mitad de esos dos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Así es como calculo la distancia media geométrica entre K y N, ¿sí? Que es lo que está dibujado acá. Es entre el conductor A y el hilo de guardia, entre el conductor B y el hilo de guardia, entre el conductor C y el hilo de guardia, raíz cúbica de esa distancia, del producto de esa distancia. ¿Sí? Y después tengo la impedancia NN, sería la impedancia propia de los hilos de guardia, que es Rn, resistencia del hilo de guardia, más Rk', resistencia del conductor ficticio de Carlson, más J omega 10 a la menos 4, logaritmo neperiano de distancia de tierra sobre radio medio geométrico de quién? Del hilo de guardia. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Bueno, este es el ejemplo de los datos que ustedes tienen para la línea de 500 kilovoltios que va entre el NOA y NEA. Estos datos están sacados de los pliegos de licitación de la línea con todos los datos de los conductores de fase, de los hilos de guardia, altura de las torres, altura en el centro del vano, resistividad del suelo. Fíjense que este es 250 ohmiometros. Dicen que los conductores de fase es conductor A de 4 subconductores dispuestos según los vértices de un cuadrado de 45 centímetros de lado. O sea, tienen toda la información para calcular los parámetros de esta línea, ¿sí? Esto ustedes lo van a calcular solos, ¿sí? No está ahí en el enunciado del práctico, pero bueno, ya lo vamos a poner y es uno de los puntos del práctico. Calcular la matriz impedancia de esta configuración. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen las preguntas de repaso, ¿no? Bueno, con esto terminamos lo que es resistencia e inductancia de una línea, ¿sí? Y vamos a pasar al práctico que va a seguir el ingeniero Romano. Antes de darle la palabra a Benjamín, les quería comentar que la contraseña va a estar habilitada entre las 11 y las 11 y cuarto, ¿sí? Entre las 11 y las 11 y cuarto, y la contraseña es ZJ2RHL. ZJ2RHL. ¿Estamos? Bueno. Sí, que... Bueno, fíjate, Benjamín, a ver si vos podés compartir la pantalla. Probemos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha mejor ahí que la otra vez o no? Sí, se escucha mejor. Sí. Perfecto, bueno, vamos a ver ahí. Máximo. Sí. Ahí me dice que está inhabilitada por parte del anfitrión la función de compartir pantallas entre los participantes. O sea, ¿tenés la opción de habilitarla o la vamos pasando otra vez? A ver si detener a ser hospedador. Hacer coanfitrión. Sí. A ver, te pongo como coanfitrión.
Veamos bien si me deja. Fíjate ahí. Ahora sí me deja. Bueno. Ya la ponemos acá. Quiero ver. Con esta. Ahí vamos. Ahí están viendo, chicos. Sí. Sí, estamos mirando. Bueno, este era el práctico el punto número 2 que hicieron, que ya enviaron a todos ya les recibí los correos. Aquí había un error, una de las partes que era un error de medición, que estaba mal escrito en la medición. Entonces, haciendo un repaso, lo que estábamos viendo en este ejercicio, lo que se les pedía a ustedes, si volvemos atrás, fíjense, este es el que nos dice que determina la resistencia, nos da los datos indicados en tabla, que es de 0,1678 ohmios cada 1000 pie, nos pide la resistencia en ohmios por kilómetro a 50 grados, lo cual de tabla nosotros la teníamos a 20, teníamos que hacer la transformación. Una vez que nosotros hacíamos la transformación, primero teníamos que hacer la transformación de temperatura, y después teníamos que buscar la resistencia en alterna, que también es dato de tabla. Eso está en las tablas que les he pasado hoy día. Ahí están los valores, no sé si alguno las vio las tablitas. Entonces, bueno, acá es el mismo práctico que les mostré la vez pasada, solo que lo que quiero recalcarle es que el caso del valor que nos daba, que era 10 veces más, que era un valor erróneo, que de alterna continua solamente hay, cuando mucho, entre un 2,5% de diferencia. ¿Entienden? Así que bueno, acá como lo pueden ver en el ejercicio anterior, nosotros teníamos un valor, en este caso que era para comparación, decía la resistencia en alterna 50 grados, el dato que nos figuraba era de 1,1011 millas, y hacíamos la conversión para dejarlo en ohmios por kilómetro. Entonces, eso estaba un 1 de más, con lo cual nos daba que había una diferencia de 10 veces el valor entre una resistencia y la otra. En datos de tabla, si ustedes lo verifican en la tablita, van a encontrar que el valor en alterna para 50 grados y a 60 Hz es de 0,1011. Haciendo las conversiones y todo, queda que en alterna 50 grados tenemos, acá lo pueden ver, tenemos que nos queda 0,0628 ohmios por kilómetro. Entonces, ahora ya los comparamos a uno y a otro. Al de alterna, que es el que tenemos acá, 0,0628 ohmios kilómetros, lo comparamos con respecto al de continuo. Eso nos termina que hay una diferencia de 1,0195. Si le restamos el 1 y lo multiplicamos por 100, estamos aproximadamente con casi un 2% más. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, eso tendríamos que corregirlo todo, porque la mayoría lo pasó con el valor erróneo que estaba. O sea, es lo único que tendrían que corregir la mayoría de ese punto solamente. Ya con eso estaría bien el punto 2 también. Habría que Señor, hacer... tengo una pregunta, porque no pude encontrar el cable ese que dice el ejercicio. En una de las tablas, eso yo también lo he buscado, en una de las tablas del Stevenson, que son las A que ahí es en el que te he pasado, creo que el conductor ese, si lo querés ubicar, no se llama, creo que dice Blue Bell, ¿puede ser?
Sí. Creo que en la Sí, tabla, ese es. si en la tabla lo buscamos, creo que aparece como Ortolan, creo que es una cosa así. Sí, está remarcado. Está arriba del otro que se usa, hay uno que está remarcado, no me acuerdo bien, a ver, ya me fijo. Yo les he remarcado uno que era de un ejercicio. Ortolan se llama. Ese conductor es el mismo, está, así que lo de ahí pueden ver los datos, la cantidad de circular 1000, todo, ¿está? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Perfecto, bueno, ese es el que tiene los valores que necesitamos para hacer el ejercicio. Hay otras tablitas, pasa que hay distintas tablas. Después, si ustedes quieren, pueden ir chequeando en los libros estas tablas que se les muestra acá. Por ejemplo, hay esta que les pasé yo, está en el Stevenson, pero cada libro tiene distintas tablas también. La mayoría habla de circular 1000, lo pone en ohmios por milla, después te pone ohmios por pielas, continuo, o sea, se mantienen eso, pero cada libro tiene distintas tablas. Está así que bueno, ahí he visto yo que en la aula virtual nos faltaban las tablitas A, porque están compartidas las que eran de los anexos B, que eso ya es de otro libro también. ¿Me siguen? Ahora sí. Sí, sí te sigo. Perfecto, bueno, cualquier cosita, si pueden, más allá de que acá les estoy pasando para que les quede el resultado, traten de buscarlo ustedes también en la tabla y compárenlo. Ya van a notar que, bueno, es mucho más exquisito a medida que tomemos más decimales, pero con esto entre un 2 y un 2,5% más o menos es la diferencia que hay cuando vemos la resistencia en alterna con respecto a continua. Pasemos si quieren a los otros ejercicios que nos quedan ya, si avancemos un poquitito más. Vamos a ver. Ahí les paso. A ver. Seguiríamos con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3, así es. Acá ya nos vamos a sacar la duda también con el tema de las tablitas. No sé, ¿se ve bien ahí, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, ahí tenemos en el programa número 3, lo que podemos observar, dice una línea trifásica con conductora SCR Blue Jay por fase con disposición en plano horizontal, espaciamiento de 11 metros entre conductores adyacentes. Nos pide como primer punto que calculemos la reactancia inductiva en ohm por kilómetro por fase de esta línea. Bueno, ahí está pueden ver la representación, están los tres conductores uno al lado del otro, le llamaremos distancia entre el conductor A y B, distancia entre el conductor B y C, y distancia entre A y C. Ese dato nos sirve para calcular la distancia media geométrica de los conductores. Y acá está la formulita, y esa ustedes, bueno, ahí verificándola abajo para este tipo de conductor, la distancia de la configuración nos queda que es 13,86 metros. Acá les vuelvo a repetir para que nos quede más fácil, para que veamos qué es lo que nos pide el ejercicio. Es bueno, basándonos en este tipo de conductor, tenemos que encontrar XL en ohm por kilómetro. Pasando, vamos acá. Calcule la reactancia inductiva en ohm por kilómetro por fase de la línea. Bueno, el radio medio geométrico, a ver si yo les había puesto las tablitas, ya las veo. Acá está. ¿La ven a las tablas? Ahí tienen ustedes las tablitas que decía. Bueno, ahí está el conductor que usamos. Ahí está el conductor, les estoy marcando el que usamos al principio. Esta tablita está un poquito inclinada, así que en los datos que estamos por tomar, bueno, ahí tenemos el conductor Blue Jay, que es para este caso, y bueno, ahí pueden ver que está lo que es radio medio geométrico, en esta columna que tenemos acá. Después, ¿qué son datos importantes que vamos a sacar nosotros de la tabla esta para el ejercicio? Más que nada es para hacerlo en radio medio geométrico, que es sí el dato que nos da el fabricante. Después lo que vamos a observar también que nos sirve para continuar es la parte de la reactancia inductiva en ohm por milla, ¿está? Y nos sirve la tablita que sigue, que es la que nos da un factor de
vaciamiento. Esto ya lo vamos a ir viendo punto a punto, que son los datos que vamos a usar de las dos tablas. Entonces, volviendo al problema, calculábamos, ya teníamos la distancia media geométrica, vamos a calcular el radio medio geométrico, que es un dato que lo tenemos de tabla, lo pasamos a metros directamente, si acá lo tenemos en pie, generalmente viene en pie en la tabla de los fabricantes, lo pasamos a metro y calculamos XL. Como verán, ahí está la formulita, nos termina quedando la referencia inductiva, nos termina quedando 28 pi, depende de la frecuencia, por 10 a la menos 4, ohm, kilómetro. Ahí eso lo calculan ustedes, calculan el que es para 50 Hz y para 60. Esto es por cálculo. Ahora nos da otro, el mismo ejercicio se divide, tiene un subproblema, el mismo problema 3, en donde nos cambia la configuración. Ya no tenemos un conductor, tenemos un haz de conductores y mantienen las mismas distancias, ¿está? Y nos da la separación de las distancias entre conductores, con lo cual nosotros con ese podemos calcular el radio equivalente del haz. Entonces, para que observen, la distancia media geométrica que posee esta configuración, acorde a las distancias, se mantiene, por lo tanto es válida la de la primera parte, y lo que sí calcularíamos es el radio medio geométrico para esta segunda parte. ¿Se entiende hasta ahí lo que vamos hablando? No, ¿puedes repetir? A ver, en el problema anterior teníamos una configuración de un simple conductor, era un único conductor por fase. ¿Estamos? Sí. Con este único conductor, la electrogeometría, digamos, la distancia media geométrica, las distancias que hay entre fases, es lo que nos da la distancia media geométrica de 13,86 metros. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, lo único que va a cambiar para la nueva configuración, no sé si la ven acá que tenemos ya un haz de conductores. El haz de conductores y las distancias estas geométricas están tomadas desde los centros de cada haz. Por lo tanto, la distancia media geométrica del nuevo circuito para la segunda mitad del ejercicio 3 es la misma que el valor que teníamos arriba. Fíjense, que es la raíz cúbica de 11 metros, que es la distancia B, con la distancia BC, que es 11 metros, y por 22 metros, que es la distancia de A a C. ¿Está? Ahora ya no es un único conductor, sino un haz. Este sería el haz A, el haz B y el haz C. No está escrito ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Lo único que tenemos que calcular para esta nueva configuración, para el punto este que nos pide, es ahora el radio medio geométrico del haz. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque fíjese, para calcular la reactancia inductiva, nosotros necesitamos conocer qué cosa. El ingeniero les dijo, distancia media geométrica, que es una distancia grande, comparada con las distancias de los radios medios geométricos, que son distancias pequeñas. Entonces, en el punto anterior, para el punto A, usamos el radio medio geométrico del conductor, mientras que para el punto B, que es el que le sigue, vamos a usar ya el radio medio geométrico del haz del conductor, de conductores, debido a que hay dos conductores. Y con la formulita, acuérdense, la formulita era esta, que si la ven en la diapositiva la van a encontrar, es la raíz cúbica del radio medio geométrico por la distancia que tienen de separación los conductores. Como nosotros teníamos radio medio geométrico metro, la pasamos a 40 centímetros, lo pasamos a metro, y de ahí hacemos el producto, y nos da el radio medio geométrico 2 que es el que usamos en el cálculo de la reactancia inductiva para el punto B. ¿Se entiende? Lo que estamos tratando de hacer es calcular la reactancia inductiva de un sistema que tiene un simple conductor, y vamos a calcular la reactancia inductiva de un sistema que posee un haz de conductores. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a observar es que cuando calculemos en esta ecuación, volvemos a calcular el XL para los 50 Hz, la reactancia inductiva para los 60 Hz, después en el punto 3 nos pide que comparemos los valores que se encuentran en el punto A y en el punto B.
Entonces ahí ustedes van a poder ver qué efecto produce el haz de conductores sobre la reactancia inductiva. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Gerardo. Sí, se entiende. Bueno, una vez que ustedes lo comparen, es interesante, acá lo podemos ver, fíjense. Generalmente lo que pasa es que el radio medio geométrico, no sé si lo hemos puesto acá los valores, fíjense para el punto 1, el punto 1 decía que era 0,415 pies, ¿lo ven? Y el punto 2 nosotros teníamos que era 0,03. Lo que ustedes van a ver es que hay diferencia en las medidas de estos radios medios geométricos. Por lo tanto, lo que tienen que dejar y tener bien en claro es que la reactancia inductiva disminuye cuando hay conductores en haz. Bueno, eso es para que hagan las comparaciones y ustedes lo van a poder ver en números. ¿Se entiende? Sí. Esa es la idea. O sea, sí, se entiende. La idea es que reforcemos un poquitito todo lo que veníamos viendo en teoría, en fórmula, en supuesto. Bueno, acá lo podemos hacer en números. Lo comparamos en números y observamos esto. Entonces, punto 1 es, calculamos reactancia inductiva de una línea con conductor simple. Punto B es la misma línea, nada más que con conductor en A. Punto 3, comparamos ambos casos. ¿Se entiende hasta ahí? Inge, disculpe, creo que la fórmula del radio medio geométrico está mal. ¿El cuál? Esa que está ahí abajo a la derecha, justamente el radio medio geométrico para un haz de 2 conductores, termina quedando la raíz cuadrada del radio medio geométrico de un conductor por la distancia. Por la distancia. Sí, está puesto el cubo, tenés razón. Tenés razón porque dimensionalmente, si lo ves en unidades, ya no me borramos. Si lo ves en unidades, esto tendríamos acá metro y metro y no nos quedaría. ¿Perfecto? Así es. Estamos. Así que bueno, eso sí está buena la corrección esa, ya le vamos a sacar. Pero se va entendiendo los puntos que vamos siguiendo. Sí, ingeniero. Bueno. Ahora fíjese, en el punto D nos pide exactamente lo mismo, nos pide de vuelta volver a calcular la reactancia inductiva. Entonces, como verán, nosotros tenemos dos formas de calcular la reactancia inductiva. Uno es usando la fórmula y haciendo el cálculo, y el otro es usando las tablas que nos entregan las tablas que vienen con el conductor, los valores por tablas que da el fabricante. Entonces, ¿cómo se procede cuando yo quiero calcularlo con la tabla? ¿Está? Bueno, para hacer el cálculo con la tabla, lo que nosotros tenemos es acá que el XL se compone de dos partes, un XL' y un XL' segunda, prima 2, que se suman las dos. Entonces, la primera es la reactancia por conductor a un pie de separación y a 60 Hz. Estamos. Y la segunda es el factor de separación de la reactancia inductiva a 60 Hz, y este valor que se toma el factor de separación se lo toma usando la distancia media geométrica. Pero, por supuesto, nosotros la distancia media geométrica, como verán en el punto 1, en la primera parte se calculaba 13,86 metros. Obvio que en la tabla del fabricante esto no está en metro, por lo tanto tenemos que trabajar en pie. Entonces nosotros lo pasamos a pie para ver lo que está tabulado. Entonces ahora nosotros deberíamos calcularla. ¿Cómo se calcula? Bueno, nos vamos al conductor, lo ubicamos al conductor, nos vamos a la primera partecita, que acá como pueden ver la reactancia por conductor a un pie de espaciamiento. Acá dice, no sé si llegan a leer, dice la reactancia inductiva, ohmios milla a un pie de espaciamiento de 60 Hz. La de al lado es para la parte capacitiva. Entonces nosotros lo que estamos armando es la reactancia inductiva. Entonces ahí tenemos el valorcito que vamos a usar primero, el 0,386 ohm milla. Una vez que tenemos ese valor, hemos calculado que la distancia en pie era de 45, o sea que aproximadamente, ¿no? Lo pasábamos de 13,8 que teníamos, ese lo multiplicábamos y calculamos que nos quedaba en pie, la distancia media geométrica era de 45. ¿Se entiende hasta ahí?
Nos vamos a la segunda mitad de la tabla. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? No, se entiende, dije, está bien. Nos vamos a la segunda mitad y nos fijamos acá que dice pie y nos empezamos a buscar. Una vez que buscamos, encontramos el valor este a 45 pies de separación y nos da 0,4619. Teniendo los dos valores, ¿ven? Acá está el primero, acá está el segundo que hemos calculado. Bueno, usando las tablitas los armamos los dos. Entonces, finalmente, ustedes lo que tienen que ir haciendo es ir sumando sumarlo a los dos y ya tenemos el estado. De ahí hacemos exactamente lo mismo para el segundo caso. ¿Está? La idea es que se puedan comparar los valores, pero van a notar que en el caso 1, los valores andan muy aproximados a lo que ustedes calculen. ¿Está? O sea, a ver, yo lo tengo acá, ya les paso bien. O sea, calculándolos al final, ustedes van a ver que el XL que calculábamos en el punto 1, ¿no? Por cálculo numérico, nos daba 0,5274 ohm kilómetros. ¿Está? Y en el de la tabla, el que hacemos cuando calculamos por tabla, cuando hacemos las sumas estas, nos termina quedando, una vez que por supuesto, acuérdense que hay que pasarlo a ohm por kilómetro, y en tabla a mí me está quedando 0,53 ohm por kilómetro. ¿Estamos? Y en el caso para el segundo, para la parte B, que ya es el conductor en AS, ustedes van a ver que por cálculo tenían 0,4079 ohm por kilómetro, y cuando hagan el cálculo por tabla, van a ver que le da muchísimo más alejado. ¿Está? Acuérdense que en las tablas, fíjense en ustedes qué relación hay entre lo que sería la disminución por el efecto de haz de conductores. Entonces, si no, eso no considera la tabla considera como un conductor simple. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí o lo he mareado mucho? ¿Se entiende? Sí, de 10. Sí, bueno, entonces, para que hagamos un repaso rápido, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Venimos al conductor Blue Jay. Tenemos 0,386, que es a un pie de espaciamiento. ¿Estamos? A eso le sumamos el valor que tenemos acá, 45, que es 0,4619. O sea, tendríamos que hacer 0,4619 más 0,386. Como verán, esto estaba en ohm por milla. Hacemos el pasaje a ohm por kilómetro y a ese valor lo calculamos con respecto al problemita, al punto A, que es este valorcito que sacamos de acá. ¿Está? Lo vamos a calcular con respecto a este, que es el del cálculo. Este difiere por milésima. ¿Está? Tiene pequeñas diferencias, entonces ahí pueden ver que se puede trabajar ya sea haciendo el cálculo o también usando directamente la tabla del fabricante. ¿Se entiende eso? Entonces, y para el segundo caso, que es el caso ya en el que teníamos el haz de conductores, ahí sí van a notar diferencias, porque las tablas no consideran haz de conductores. Eso quiero que no se asusten cuando vean las diferencias que van a notar. En el primer caso es muy cercano el valor, en el segundo caso es un poquito más para arriba. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno. De ahí ya pasamos, ¿cuánto tiempo nos está quedando? Menos de un minuto. Bueno, ya cualquier cosa lo arrancamos. ¿Tienen alguna duda antes que se nos corte? Así, o arrancamos en un ratito. No, por el momento no, ingeniero. Perfecto. Bueno, ya antes que se nos corte, ya vemos que se habilite la asistencia. Ingeniero, la asistencia que ahora se habilitaba.
mapa, ¿no? Inge, comparta la opción esa así de... Dale, dale. Ya lo paso. Gracias. Espera que encuentre dónde era. Bueno, ¿van entendiendo, chicos? ¿Les quedaba alguna duda? Me colgaba con la asistencia. ¿Cómo hacemos? ¿No era hasta la y cuarto? Jasper. Yo también no me he puesto la asistencia. La insistencia era de 11 a 11 y cuarto. No me le he puesto tampoco, ingeniero. ¿Cómo? Yo no me le he puesto tampoco, García Marco. Vos mandaba un mensaje en el grupo. Listo, ingeniero. La verdad me he colado. Le mandamos un mensaje en ¿Al el grupo? WhatsApp. Sí, sí, de WhatsApp al grupo. Gracias, Inge. ¿De ahí? Bueno, con este vamos a iniciar hoy, pero lo vamos a terminar mañana, vamos a avanzar en la primera mitad, que es para, ya que tenemos frescos los conceptos que vieron ahora, sobre respecto a Carson. Acá en el ejercicio nos pide el problema 4 que calculemos las impedancias en el punto A, impedancias propias y mutuas, binomios con y sin cable de guardia, de la línea de 66 kilovoltios de conductores de fase en disposición horizontal, 19 alambres, 4/0, hard brown, copper, que opera a 25 grados. La separación entre conductores adyacentes es de 3 metros y su altura respecto al plano de tierra es de 13,7. El cable de guardia, EBB Steel, sobre 3 octavos de pulgada, el diámetro, está a 4,6 metros del plano horizontal de los conductores. Nos pide que supongan que los conductores mantienen la configuración en toda la longitud de la línea, la resistividad del terreno, 100 ohmios metro, y la longitud de la línea es de 64,4 kilómetros de longitud. Bueno, acá está un gráfico aproximado. Ahí tendríamos los conductores, la configuración, teniendo la distancia conductoral B, 3 metros, y entre A y C serían los 6 metros. Y bueno, el hilo de guardia, que está a una distancia de 4,6 metros por arriba de los otros conductores. La distancia del conductor a su base es de 13,7 metros. Acá tenemos las características de uno de los conductores. Tenemos la característica del cable de guardia. Y después características generales, longitud del terreno y longitud, resistividad del terreno en un metro y la longitud de la línea. Acá, como podemos ver, esta es de la tabla, de una de las tablitas que le había pasado, no es exactamente la tabla de 4, estaba viendo acá. Este conductor estaba en la tabla A3, que estaba, si no recuerdo. Este es el de la que le había pasado. Bueno, ya los busco bien yo y después les paso. Por lo pronto vamos a ver que el dato de fábrica es, según esto nos dice RA, radio conductor A, radio conductor B y radio conductor C, de 0,0277 ohmios por metro a 25 grados. RA está acá a 25 grados. 0,277, sí, es de la tablita, no sé si la tienen ahí a la que les pasé. En la tabla A3, fíjense, no sé si la ubican, ahí está remarcado con el resaltador el 0,277. No sé si la descargaron a la tabla. No, la descargué. Sí. Ahí en el grupo les he compartido yo las tablas que vamos a usar para lo práctico, así vamos enfocándonos directamente en esas tablitas. Cuando la descarguen, fíjense que ahí empieza, tienen distintas tablas. Está la tabla A1, está la tabla A2 y la tabla A3. Entre la A1, la A2 y la A3,
que son del Stevenson, son las primeras. En esas tres tablas podemos calcular el punto anterior. Está lo de los conductores y bueno, y después tenemos los espaciamientos y todo eso, el cálculo. Hay para la reactancia capacitiva e inductiva. Y en el último, que es otra tabla 3, esta sale de otro libro, ahí tenemos el dato de ese conductor. Y es la última hojita, también es una tabla 3, dice ahí. Entonces ahí fijándonos bien, nos da que es 0,277 ohmios por, para los 25 estos metros, para la resistencia del conductor a 25 grados centígrados. Entonces, busquemos al lado, fíjense, en la misma tabla, primero vemos la resistencia del conductor y después tenemos el radio medio geométrico. El radio medio geométrico es de 0,01668 metros, que es el dato. Los dos datos están remarcados en la tablita que vamos a hacer. Hice una pregunta ahí porque el radio medio geométrico me está dando para 60 Hz. Nosotros estamos tomando los 0,277 a 50. Sí, acordate que si lo vemos con respecto al punto anterior, ¿qué diferencia había? Prácticamente del 2%, 1,9%. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, le podés hacer, si querés, le podés hacer la corrección y trabajarlo lo trabajemos a 60, como vos quieras. Es pequeño el error. Esto es más que nada. ¿Pero es necesario la corrección a 50 Hz o bastamos del error? A modo práctico, no, así por los números que vamos a manejar, yo lo dejaría ahí. Ingeniero, ¿qué opina usted? Claro, sí, si el valor que estamos calculando es de reactancia, donde figura reactancia a determinada distancia, vos sabés que la reactancia es J omega L. Entonces, si te están diciendo que omega es 2πf, ¿no es cierto? Y ese SF es de 60, entonces vos podés hacer la relación cuánto es a 50. ¿Sí? O sea, si a vos te dan como dato la reactancia a 60 Hz, podés calcular cuánto es a 50, tranquilamente. El valor que tenemos ahí es el primero que vimos era el de resistencia, ¿no? ¿Qué? Claro. Aparte de sí, de cambiar el valor de resistencia de 50 a 60, no tiene que haber mucha diferencia. Es más, en la misma tabla, ingeniero, en la misma tabla está el valor al lado, a 60, si no lo leo, y hay una diferencia de 0,277 a 0,278. O sea, es muy mínima. Sí. Es mínima, a modo práctico lo tomamos como el valor que está a 50 prácticamente para el caso de este ejercicio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver también acá que vamos ordenando los datos? Es la distancia de tierra, que se la calculaba, acuérdense que era de 931,299 metros. Prácticamente, bueno, es la llave que pone acá. Y bueno, de ahí teníamos de la parte de resistencia, tenemos la resistencia que era del circuito que nos mostraba el ingeniero. ¿Se acuerdan la diapositiva anterior? Teníamos la resistencia del conductor y habría que sumarle la resistencia del conductor ficticio. Esa es la que podemos observar acá abajo. Es la resistencia esta, que esta sí la afectamos directamente por 50, ¿ves? Son resistencias muy chiquititas. La idea de todo esto es que nosotros podamos expresar la matriz de impedancia de esta manera. Entonces, en base a estos valores y a la fórmula, nosotros vamos a empezar a poner los números. Con esto creo que podemos cortar por hoy, salvo el detalle, ya casi, como pueden ver, ustedes pueden ser las impedancias, a modo de resumen, las impedancias del término medio estas son las impedancias propias, ZA, ZBB, ZCC. Y de ahí, en base a eso, como nosotros vamos a partir del supuesto de la matriz simétrica, vamos a tener que esta impedancia es la misma que esta es la misma que esta, y esta es la misma que esta. Entonces, partiendo de esos casos, ahí están al costado. Por de la simetría, lo que nosotros hacemos es calcular. Ahora,
siguiente que vamos a hacer, ¿cuál es? Con que calculemos una de las propias, ya tenemos las otras dos para completar la matriz. Calculando ZAC, ya tenemos su compañera. Calculando solamente ZAB, entonces la idea es calcular ZAC, ZAB, ZCB y una de las impedancias. Y con eso armamos la tabla para la primera mitad del ejercicio. Eso ya lo vemos en la próxima clase, chicos, si quieren, porque ya son las 1:30, así no los tengo más tiempo. ¿Alguna duda hasta acá para que comencemos luego? No, es que la última parte nomás, si es que la vamos a ver, la próxima clase sería mañana. Ingeniero, mañana continuamos con esto, ¿quiere dar capacitación? Mañana terminamos con esto y cuando vos termines con eso, seguimos con capacitancia. Perfecto. Bueno, mañana terminamos de ver todos los puntos estos que nos quedan. Nos quedaría el problema 4, completar la parte esta, que es la primera mitad, es sin hilo de guardia, que es la matriz simple. La matriz esta simple que están observando, después van a ver cómo se trabaja ya cuando se opera con la matriz con el hilo de guardia, que la matriz nos queda un poco más grande y se hace la transformada de Chrome. Y bueno, y después tenemos el ejercicio 5 y con ese ya terminamos y continúan con capacitancia. Así que perfecto, es todo por hoy, chicos. Con esto vamos a partir mañana. Vamos a arrancar de la tabla esta y sin cable de guardia. Bueno. ¿Alguna duda, algo más, chicos? ¿Se escuchó bien hoy? Sí, se escuchó bien. Sí, totalmente hoy. ¿Y a mí también se me escuchó mejor o no? Sí, hoy muy bien, ingeniero, no hubo tanto corte como la vez pasada. Le conecto directamente la salida del modem a la computadora, así que ya tenía que escuchar mejor. Bueno, nos vemos mañana entonces. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Mañana, ingeniero. Hasta luego. Listo, hasta mañana.